Buenas compañeros, tenía pendiente hacer un segundo vídeo sobre sobre cómo llevar a la práctica la creación de una raza de canto a partir de un macho bandera que ya expliqué en el primer vídeo y también pues bueno, mm, eh, realmente y desarrollando algunos de los puntos que son necesarios para entender lo que lo que allí comenté. Vamos a empezar hablando de que en los últimos vídeos que se están haciendo en YouTube ha ha salido un término, clonar. Clonar se ha convertido en una palabra maldita o que ha caído en desgracia, pero realmente pues un concepto que se utiliza en genética y yo en este vídeo hablaré de clonar y por supuesto hablaré de otras cosas más importantes que realmente clonar, entendiendo que en la naturaleza es imposible clonar un individuo. Pero, pero bueno, ya durante el vídeo iremos viendo dónde podemos utilizar este concepto. Y efectivamente, me voy a detener un poco más al principio para que entendamos los conceptos básicos que la genética puede aportar a cómo crear o cómo mantener o desarrollar una línea de canto en el canario y eso nos servirá para después entender los pasos siguientes. Y efectivamente tenemos que hablar del cromosoma Z1 y del cromosoma Z2, es decir, de los cromosomas Z y de los cromosomas W. Em, mm, en en el canario de canto, que tiene 40 pares de cromosomas, una hembra y un macho comparten 39 de esos caracteres, es decir, tienen sus caracteres, perdón, sus cromosomas son iguales, excepto uno, que es el cromosoma sexual, que es el cromosoma del que nos vamos a referir. Eh, ¿Por qué es importante? Porque la capacidad que tiene un canario macho de cantar fundamentalmente viene determinada por este cromosoma, que es lo que le hace diferente a la hembra, porque el resto de los 40 pares de cromosomas son similares entre el macho y hembra. Hay algún otro cromosoma que no es sexual, que interviene en el canto. Mm, Si le preguntamos a la inteligencia artificial, pues tenemos por ahí un gen en un cromosoma autosómico que determina la capacidad de composición en el canto del canario. Muy bien. Hay otro gen que está en otro cromosoma, también autosómico, es decir, fuera del cromosoma sexual, que está relacionado con la memoria auditiva, también muy necesaria para el canto. Pero fundamentalmente la canción de un canario macho viene determinada por el cromosoma sexual. Y el cromosoma sexual es el que podemos controlar en genética, dado que el autosómico es idéntico entre el macho y la hembra. No sabemos qué pájaros tendrán una característica o qué pájaros tendrán otra, eh, a- a- simplemente desde un estudio teórico. Esos pájaros hay que escucharlos y hay que entender de ese canto para poder apreciar esa diferencia. Por lo tanto, nos vamos a centrar en el grueso que forma la canción de un canario, que es en el cromosoma sexual. En los machos, Z1, Z2. En las hembras, ZW. En este caso, nuestro pájaro bandera es bandera porque es un pájaro especial. ¿En qué sentido? Bueno, no necesariamente tiene que ser un pájaro que haya ganado todo el concurso, donde haya participado y que sea de un repertorio fabuloso y una edición fantástica y sea un pájaro top.
No tiene por qué ser el pájaro bandera ese. El pájaro bandera, por ejemplo, en el caso del Malinois, que es el que a mí me afecta más directamente, pues podría ser un pájaro que tiene el cloquender, que es la nota más importante que más se valora en el Malinois, pues tiene unos cloquenders fantásticos. Es decir, unos cloquenders que en todos los concursos se ha dado 8 o 9, que es la nota máxima. Pero da la casualidad de que ese pájaro puede tener un repertorio muy corto. O ese pájaro no tiene metálicos. Bueno, pero tiene unos cloquenders excepcionales. Pues ese pájaro podría ser un pájaro bandera, porque yo quisiera fijar en una línea de canto esa cualidad, que tengan un cloquender excepcional. Y ya, una vez que lo fije, lo evolucionaré. Pero primero tendré que fijar en una línea esa, esa cualidad. ¿Vale? Cuando hablo cualidad, llamémosla como queramos. Característica, carácter, mm, cualidad. Y la cualidad es que hace unos cloquenders fantásticos. Ya cada uno en su línea de canto y en su aviario, pues podrá determinar, pues mira, a mí me interesa esto, me interesa lo otro. Es decir, no solo tiene que haber, no solamente puede haber una línea de canto en nuestro aviario. Podemos hacer líneas paralelas y después evolucionarla una vez que la tengamos fijada. Esa es la idea. Vamos a otro concepto muy interesante y que tiene que estar siempre claro. En un pájaro macho como este, Z1, Z2, ¿cuánto ha aportado en el canto su madre y cuánto ha aportado su padre? Pues su padre ha aportado el 50% y su madre el 50%. No, la madre no ha aportado ni el 15, ni el 20, ni el 30, ni el 80. Ha aportado el 50%. Un cromosoma es del padre y un cromosoma es de la madre. 50% cada uno. Este pájaro es bandera porque la unión de Z1 y Z2 ha dado esa cualidad. Entonces, ha influenciado tanto la madre como el padre en la misma probabilidad. Lógicamente, ahí habrá esa información genética está duplicada. Una la ha aportado el padre y otra la madre. En el caso del padre, habrá genes que pueden ser dominantes con respecto a los de la madre con respecto al padre. Sí, esa combinación es la que ha dado este pájaro. Muy bien. Sí, el primer concepto que hay que tener claro. Los dos progenitores influyen en el canto en la misma proporción. Muy bien. Vamos a pasar a otro concepto igualmente importante. ¿Cómo es la descendencia? ¿Cómo es la descendencia del par de cromosomas sexuales? Pues si este pájaro bandera lo cruzamos con una hembra Z3 por diferenciarla, dado que no tienen ninguna consanguinidad con nuestro pájaro bandera, pues le vamos a llamar Z3. Cuando se produce este cruce, los machos son una recombinación entre uno de los cromosomas del padre y el cromosoma de la madre. Y las hembras lo que hacen es una disociación de los cromosomas del padre. Pues señores, lo tenemos delante. Sí, no sé si llegáis a entender la profundidad de este concepto. Y voy a dar un ejemplo para que os pongáis en situación. Me estoy acordando ahora mismo de Mejías, Aviario Mejías. Imaginemos que tenemos nuestra línea de timbrado original y ahí tenemos un pájaro que es el Z1, Z2, que es nuestro pájaro bandera, que tiene una característica muy peculiar, que queremos mantener en una línea. Lo vamos a cruzar con una hembra, pero va a ser una hembra silvestre, de un canario silvestre. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Qué pasa? Que el carácter el cromosoma de la madre
va a ir al 50% con el del padre en todos los machos. Z1, Z3, Z2, Z3. Pero no se hereda en ninguna de las hembras. En ninguna de las hembras. En ninguna de las hembras puede haber un Z3. Nunca. Nunca. Impresionante concepto. Sí, por muchos cruces, por muchas nidadas que hagamos, nunca una hembra va a tener un cromosoma Z3. Y esta es la base del desarrollo que vamos a hacer. ¿Qué pasa cuando se hace este cruce en la práctica? Pues que nosotros como criadores y expertos en este canto, pues empezamos a escuchar los machos, porque es donde tenemos alguna referencia. Y entonces empezamos a escuchar este macho. Y ese macho pues canta muy mal. Pues sí, canta muy mal, porque la mitad del aporte de su canto viene de la madre. Y entonces pues va a cantar muy mal, va a cantar muy mal respecto a nuestra línea de canal de timbre original. Muy mal. Entonces vamos a decir, hostia, pues el cruce con Silvestre es muy malo. Bueno, si tú escuchas a los machos, sí. Si escuchas a este otro macho, pues tres cuartos de lo mismo. Uno será un poco mejor que el otro, pero serán horrorosamente malos los dos. Y de ahí, pues que, y bueno, ¿y qué hacemos con las hembras? No sabemos, las desechamos porque como no sabemos lo que puede tener, pues no vamos a perder otro año cruzándola para ver qué hay ahí y tal. No, las desechamos porque no sabemos lo que tienen. No, intentamos quedarnos con los machos que traen genética de la madre y entonces es un desastre porque estamos adulterando esa canción que tenía nuestro timbado original. Pero si nos quedamos con las hembras, tenemos la seguridad que esas hembras no van a transmitir la canción del silvestre. Si van a transmitir ser más vigoroso, tener más potencia, las otras cualidades que le puede aportar un silvestre a nuestra línea que no están directamente relacionadas con la canción de nuestro pájaro. Y eso es lo interesante. Quien dice, por entrar en, pues, al cuerpo a cuerpo, que diría alguno, eh, pero podría ser, en vez de una hembra de un silvestre, podría interesarnos una hembra de Malinois. Y hacemos un cruce de raza, hacemos un mestizaje. Hombre, no está prohibido, ¿no? Podemos hacer lo que queramos. No hay ningún. No tiene por qué no poderse cruzar, cada uno puede cruzar lo que le parezca más oportuno. Pero ¿qué pasaría ahí? Lo mismo, los machos no servirían para nada, porque los machos sí llevarían una canción mezcla de unos y otros, de una raza y de otra raza. Pero ¿qué pasa con las hembras? Las hembras, su cromosoma sexual no estará afectado por la de esa hembra malinois. Su cromosoma sexual seguirá perteneciendo a la línea del timbrado original. ¿Pero qué habremos ganado en la descendencia de esas hembras? Pues habremos ganado capacidad de copia que tiene el Malinois. Otro punto a tener en cuenta. Y mestizajes de este tipo pues se pueden hacer siempre con hembras, por la razón que acabo de explicar, para fortalecer nuestra línea, claro que sí. ¿Esta hembra podría ser un verdecillo? Pues en principio no, porque las hembras del cruce con un verdecillo en general no son fértiles, con lo cual no podríamos incorporar características de los 39 pares de cromosomas fuera del sexual del verdecillo a nuestra línea de canarios, porque esas hembras no son fértiles, no podemos continuar con ellas. Pero en temas de canarios, pues se abre un poco el panorama, según mi opinión. Pues en base a estos dos conceptos fundamentales, vamos a desarrollar nuestra línea.
Vamos a hablar, por otro lado, del coeficiente de consanguinidad. Ya haré otro vídeo hablando del coeficiente de consanguinidad y de cómo se produce, cómo se crean los espermatozoides a partir de una célula germinal y de esa manera se entenderá que es imposible clonar un pájaro porque no es posible, porque hay unos mecanismos de crossing over y de mutaciones que hacen que ese Z1 y ese Z2 que tenemos en nuestro pájaro bandera no se replique exactamente igual en su descendencia. Pero el grueso entiendo que sí se puede ir pasando de una generación a otra. ¿Vale? Entonces, pero sí es muy interesante llevar una medida cuantitativa de cuál va siendo la consanguinidad, el grado de consanguinidad, es decir, la depresión endogámica que va a tener nuestra línea, tenemos que ir conociéndola con un valor cuantitativo. ¿Vale? Pues también en ese vídeo explicaré cómo se calcula el coeficiente de consanguinidad y demás. Pero ahora simplemente lo vamos a utilizar para irnos orientando. Para que nos hagamos una idea, eh, el coeficiente de consanguinidad de dos hermanos completos es el 0,25. Coeficiente de consanguinidad podrá ir desde el 0 al caso hipotético del 1, entre 0 y 1. Realmente es un porcentaje. Si es 0,25, pues estamos hablando del 25% de probabilidad. Es una probabilidad. Ya os explicaré de qué es una probabilidad. Pero estamos hablando que un coeficiente de consanguinidad del 0,25 es alto. Es decir, estamos hablando que la descendencia de dos hermanos completos tienen ese coeficiente de consanguinidad, 0,25. ¿Vale? Durante este desarrollo vamos a obtener pájaros que incluso van a tener un coeficiente de consanguinidad superior a 0,25, pero no van a ser el resultado de nuestra línea, van a ser ejemplares de trabajo y lo iremos explicando. Por otro lado, quiero hacer un inciso sobre qué es una consanguinidad alta, coeficiente de consanguinidad muy alto, una consanguinidad muy alta. ¿Qué efectos puede tener? El efecto principal y primero que aparece cuando la consanguinidad es muy elevada es la disminución de la fertilidad. Con ese hándicap, con esa peculiaridad, tendremos que luchar en este desarrollo. Pero vamos a explicar un poco que esto es una balanza y es una herramienta que hay que saber utilizarla y cuándo nos interesa utilizarla y cuándo no. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo, que tenemos una pareja no consanguínea que nos da unas nidadas de seis huevos y de esos 6 huevos salen 6 pichones. Muy bien. Pero resulta que de esos 6 pichones, solamente 2 de ellos o uno nos interesa para nuestra línea de canto. Bien, como estamos cruzando sin tener conocimiento de lo que la genética nos puede aportar, pues tenemos que hacer muchos cruces para ir viendo qué va saliendo en cada uno de ellos y de todos esos pájaros, pues ir seleccionando los que mejor se adaptan a nuestra línea, a la línea que queremos crear. Muy bien. Y ahora imaginemos que tenemos una pareja muy consanguínea. Y esa pareja muy consanguínea nos va a dar 3 huevos. Y resulta que de esos 3 huevos, pues uno se muere y solamente pues salen dos pichones. Pero esos 2 pichones son válidos para nuestra línea. Entonces, en una balanza, ¿qué es más interesante? ¿De 6 que me sirvan 2 o de 3 que me sirvan 2? Pues depende un poco el momento y la situación y a lo que cada uno se dedique o se quiera dedicar y como cada uno disfrute, por supuesto. Pero hay que tener en cuenta esta situación, porque, por otro lado, la alta consanguinidad
nos permite, de alguna manera, fortalecer nuestra línea de canto, en el sentido de que al ser más homocigótica, es decir, al haber una depresión endogámica, hay más probabilidades de que enfermedades que son recesivas se hagan patentes. Esas enfermedades llevarán a la muerte del pájaro o a su enfermedad continuada. Estos individuos que se encuentren en un estado no óptimo no van a seguir en nuestra línea de canto. No van a aportar ya más a nuestra línea. Esto lo vamos a desechar. Solamente nos vamos a quedar con aquellos ejemplares que estén sanos, que sean perfectamente homologables con cualquier otro pájaro, sacado desde otra, desde otra manera, desde otros cruces. Creo que se entiende, ¿no? Entonces, es una manera de ir limpiando esas enfermedades, esas situaciones que en un momento dado podrían salir en nuestra descendencia y que aquí las estamos eliminando porque se han hecho patentes. Muy bien. Lógicamente, esos pájaros con alta consanguinidad tendrán más posibilidades de enfermar, posiblemente. Bueno, lo que hemos dicho, ese pájaro puede ser que al segundo año, al tercer año, pues tenga una enfermedad que no la pueda superar, pues ya no está en la línea de nuestro aviario. Esas eran las consideraciones sobre el alto grado de consanguinidad que debemos hacer. Bueno, pues con esto vamos a empezar a explicar lo que hicimos, lo que vamos a hacer para obtener esta línea de canto. Decíamos que en el primer año íbamos a cruzar nuestro macho bandera con una hembra, con una hembra que no tenga ninguna consanguinidad con él. Ya hemos dicho, ya hemos dicho que la descendencia, los machos serán una recombinación de los cromosomas Z del macho y de la hembra, y que las hembras serán un desdoblamiento de los cromosomas sexuales del padre. Muy bien, como acabamos de decir, en este año solamente vamos a quedarnos con las hembras. No sabemos si esas hembras son Z1, W o ZW, no lo sabemos. En este momento no lo sabemos. Pero lo que sí necesitamos es obtener un número suficiente de hembras. ¿Por qué? Porque que sea Z1W es una probabilidad. Puede ser que en una nidada todas las hembras sean Z2W o Z1W, como sabemos, como está la posibilidad de que todos sean machos o que todos sean hembras. Entonces, necesitamos varias posturas para obtener un número suficiente de hembras y no tiene por qué ser solamente una hembra. Podemos hacer lo mismo con una segunda hembra, que tampoco tenga consanguinidad, la Z4. Y lo mismo de aquí, sus hembras van a ser del mismo tipo, Z1, Z2, W, W. ¿Vale? Esto nos garantiza de ir teniendo suficientes hembras para el año posterior. ¿Vale? Muy bien. Aquí, lo que hemos dicho en el vídeo anterior, nos interesa que la Z3, que la hembra sea tal o cual o pascual. Eso es a libre elección en cada momento y en cada viario. Pues vamos al siguiente año. En el siguiente año es el año crítico en este desarrollo, es el año crítico. ¿Y qué vamos a hacer en este segundo año? En este segundo año vamos a cruzar nuestro pájaro bandera con todas sus hembras, perdón, con todas sus hijas.
Esto será, vamos a poder llamarlo Z1 y esta Z2. Con todas sus hijas, o con el mayor número de hijas posible. No nos pongamos tremendo. En estos cruces, ¿qué obtendremos? Cuando sea Z1, la hembra, su hija, obtendremos los machos como recombinación de los cromosomas del padre y de la hija, y la hembra, un desdoblamiento de los cromosomas del padre. Muy bien. Y si la hija fuera Z2, pues sería lo mismo. Los machos serían una recombinación de los cromosomas del padre y de la madre, y las hijas serían un desdoblamiento de los cromosomas del padre. Muy bien. ¿Qué observamos aquí? Que ya tenemos un 50% de machos, ya tenemos aquí un 50% de machos que son clones. Tienen el Z1 y el Z2. Es decir, tienen el mismo par de cromosomas que el pájaro bandera. Pero ¿qué pasa? Ya lo hemos tenido, ya hemos clonado. Realmente el Z1 de la descendencia no es exactamente igual que el Z1 del padre. Ni el Z2 tampoco es igual del Z2 del padre. Pero se parece mucho. ¿Vale? Entonces la vamos a llamar clonar entre comillas. A partir de ahora diré clonar, pero entendamos que entre comillas. Pero será un pájaro que en su canto se parezca muchísimo a nuestro pájaro bandera. Y, por otro lado, tendremos un 25%, una probabilidad de un 25% de obtener unos pájaros que canten diferente que de nuestro pájaro bandera. Cantarán muy diferente. ¿Por qué? Porque tendrán Z1, Z1. Y eso le va a modificar su canción, le va a modificar su manera de cantar. Y será diferente al pájaro bandera. Y aquí está nuestra labor de criador y de conocedor de nuestra raza para saber identificar ese pájaro, ese canto. Y si no somos capaces, tendremos que ayudarnos de un amigo que esté más ilustrado en este tema, de un juez o de quien sea. Pero es el punto fundamental y donde interviene el criador. Va a ser el único punto donde realmente va a intervenir el oído del criador. Pero es fundamental. Es decir, tenemos que detectar que hay un grupo de pájaros que cantan diferente que nuestro pájaro bandera. Y ahora, por otro lado, hay otro 25% que va a ser Z2, Z2. Lo mismo, es decir, estos pájaros no van a cantar igual que los Z1, Z1. No, no van a cantar igual. Y tenemos que identificarlo, es decir, habrá un grupo de pájaros que canten, que será, que en porcentaje serán los más numerosos, que canten parecido a nuestro pájaro bandera o muy similar. Y después habrá dos extremos, unos que canten de una manera y otros que canten de otra, diferente entre sí. Y los tenemos que identificar. Si un pájaro no lo tenemos identificado, no seguirá en nuestra línea de canto, porque realmente no sabemos lo que tiene. Y aquí se trata de tener la certeza, trabajar con certezas. Entonces, no lo vamos a incluir. Por lo tanto, mm, tenemos que tener muy claro, por eso necesitábamos un número de hembras suficientemente amplia, para que podamos, y seguramente nos interesaría que todas las hijas fueran de la misma madre en este caso. ¿Para qué? Para que al ser dos, si hay hijas de dos hembras diferentes, aunque no la afecten en la canción, pero sí la pueden hacer más potente o pueden alterar algo que nos confunda en identificar bien estos grupos. Pero, en fin, lo dejo así en el aire. Es una opinión. ¿Vale? Eh, a este grupo de machos Z2, Z2, le voy a llamar
Lo voy a identificar con la letra D. Lo vamos a identificar con la letra D. A estos machos que son Z1, perdón, los vamos a identificar, vamos por orden. A los Z1 los vamos a identificar con la letra D. Y a los Z2 los vamos a identificar a partir de ahora con la letra E. Son unas letras que yo me he inventado. Es para después en el árbol genealógico tenerlo más claro. Eh, Vamos a hacer un árbol genealógico para ver el coeficiente de consanguinidad de lo que hemos obtenido en estos cursos. ¿Vale? Realmente lo que hemos hecho es lo siguiente. Nosotros teníamos un canario bandera, un pájaro bandera. Los machos les voy a poner un cuadrado y las hembras les voy a poner un círculo. Ese macho nos dio una hembra y nos dio otra hembra. Bueno, tengo que decir que en el momento que yo sepa, voy a volver a la anterior, voy a volver a esta pantalla anterior, por lo siguiente, en el momento que yo identifique que un grupo como Z1, le voy a llamar Z1, ¿vale? Si el grupo D, yo sé que su madre, yo sé que su madre es Z1, porque ha sido capaz de darme un Z1, es decir, su madre tiene el mismo cromosoma que él, ¿vale? Y lo mismo pasa con el Z2. Yo sé que su madre es Z2. A partir de ese momento ya lo sé. Hasta entonces no lo sabía, pero ahora ya lo sé. Es decir, hay un grupo que yo identifico con la letra D, pues el cromosoma duplicado que tiene ese D, su madre lo tiene también. Por lo tanto, le llamo Z1. Este tipo de pájaro le vamos a llamar B. Lo vamos a identificar con la B. Y las hembras Z2 las vamos a identificar con la letra C. Entonces, teniendo esto claro, sí, ya sí sé cómo son las hembras, ya sí sé lo que tiene la hembra, que me ha dado lugar a ese macho Z1 o a ese macho Z2. Creo que se entiende. Lo que comentaba, ¿qué hemos hecho? De un macho bandera hemos obtenido una hembra B, hemos tenido una hembra C. De esta hembra con el bandera hemos tenido el pájaro D. Y esta hembra con el pájaro bandera hemos tenido un pájaro E. Bien, ¿cuál es el coeficiente de consanguinidad que tiene D y E? Pues estamos hablando del 0,25, el mismo que si fuesen hermanos completos. También tiene la misma consanguinidad ese A' clon que habíamos dicho. Este pájaro tiene la misma consanguinidad, el 0,25. 0,25 es una consanguinidad alta y a mí me parece excesiva para hacer un pájaro resultado, un pájaro producto, ¿vale? Pero ya tenemos clon, ya tenemos un clon, ya tenemos un pájaro que cantará de una manera muy similar al bandera. Pero a nosotros nos interesa otra cosa. Nos interesa tener claro que ya hemos fijado los genes, perdón, los cromosomas sexuales que tenía el macho bandera, porque ya tenemos un grupo de hembras que tienen Z1, ya tenemos otro grupo de hembras identificadas que tienen el Z2, tenemos un grupo de machos que tienen el Z1 y tenemos otro grupo de machos que tienen el Z2. Ya tenemos ya tenemos las herramientas para fijar, perdón, ya tenemos fijado los cromosomas que dan lugar a esa canción
que queremos tener en nuestro aviario. El pájaro de uno no canta bien, o seguramente no cante bien, y el Z1, Z1 no cante bien, y el Z2, Z2 tampoco. Incluso esos pájaros pueden ser que por lo mal que canten tengan que estar fuera del aviario para que no lo copien otros pájaros de otras líneas, ¿no? Podría llegar a ser caso. Pero son pájaros de trabajo. Pájaro de trabajo con un 25% puede valer, nos puede valer. Y de todas maneras no hay otra forma de obtenerlo. Si tiene que ser con una alta consanguinidad del 0,25. ¿Vale? Y me puede decir, bueno, ¿y por qué no lo sacas cruzando directamente dos hermanos? Si va a tener la misma consanguinidad. Porque si cruzamos los dos hermanos, por ejemplo, recordemos que un hermano era Z1, Z3, por ejemplo, ¿vale? Era uno de los hermanos. Si lo cruzamos con una hembra, aquí que puede ser cualquier cosa, como no sabemos lo que tenemos, podría ser una Z2. Pues en este cruce nos va a salir un Z1, Z2, un Z2, Z3 y las hembras disocian al macho. ¿Qué nos sale de aquí? Bueno, nos salen unos pájaros que tienen de consanguinidad 0,25, pero no sé lo que lleva cada uno. Sí, este pájaro cantará como el pájaro bandera. Bien, pero este pájaro, ¿cómo canta? No sabemos cómo canta ese pájaro. Y ya tienen un 0,25. Vamos, más bien no sé cómo, no sé lo que canta, sino no sé lo que lleva dentro. No sé qué Z lleva dentro. Porque igual que ha sido Z1, Z3, podría haber sido un macho Z2, Z3. Y en vez de ser una hembra Z2, podría haber sido una Z1. No lo sabemos. Con lo cual, no nos garantiza el conocimiento de lo que llevan dentro. Por lo tanto, no vamos por esa línea. Vamos a obtener unos pájaros con la misma consanguinidad, pero de una manera estructurada para obtener lo que nosotros queremos, que es separar los dos cromosomas del pájaro bandera. Porque de esa manera los podemos juntar cuando nos parezca más oportuno y obtener el 100% de clones del pájaro bandera con menos consanguinidad. Y eso es lo que vamos a hacer en el tercer año. En este año, pues como hemos dicho, resumimos, esto es lo importante. Es decir, vamos a obtener hembras, hembras del tipo B, que llevan el Z1, todas llevan el Z1. Puedo coger la que quiera porque todas van a llevar el Z1. Otro grupo de hembras que van a llevar el Z2 y estoy seguro que llevan el Z2. Perdón, Z2. Vamos a obtener otro grupo de machos que estoy seguro que lo que llevan dentro es el Z1, Z1, y otro grupo que estoy seguro de que todos los integrantes llevan el Z2, Z2. Y de esto se trata. Vamos a continuar al siguiente año. Vamos a borrar aquí y vamos a seguir. ¿Qué pasa al tercer año? ¿Qué podemos hacer al tercer año? El tercer año vamos a llamarle un año, tercer año. Un año de control. Sí, vamos a controlar que lo que hemos hecho hasta ahora es correcto y vamos por el buen camino. Volvemos a representar lo que teníamos. Al final nos lo aprendemos de memoria de tanto hacerlo. Si mantenemos las letras, pues nos ayuda. En el segundo año habíamos llegado hasta este punto, ¿vale? Entonces, recordemos 25. Primer año, segundo año. ¿Qué hacemos en este tercer año? Vamos a hacer un cruce para obtener clones, 100% de clones, y realmente comprobar que lo estamos haciendo bien. Es decir, si yo cruzo, obtengo un individuo, hago este cruce entre un pájaro del grupo D y una hembra del grupo C,
¿Qué cruce estoy haciendo? Pues estoy haciendo un Z1 por un Z2W. ¿Cuál será el resultado? Los machos recombinan Z1, Z, Z1, Z2, Z1, Z2 y las hembras disocian. Z1W, Z1W. Y aquí es donde está el control. Todos los machos que nos salgan de ese cruce, todos. La primera nidada, la segunda nidada, la tercera nidada. Todos los machos que salgan en este cruce deben cantar todos de una manera similar a nuestro pájaro bandera. Esto se llama una fijación. Fijación. Esto sí es una fijación. ¿Vale? ¿Por qué una fijación? Porque yo sé lo que va a salir de un cruce. Impresionante, pero cierto. Y yo sé que todos los machos, si lo he hecho bien, todos los machos tienen que cantar como el pájaro bandera. Y todas las hembras, si todos cantan así, todas las hembras, voy a saber que en este caso van a ser Z1, Z1. Todas van a ser Z1, no hay ninguna Z2. Todas van a ser Z1. Pero sobre todo el control es que todos los machos, todos los machos cantan de la misma, de la misma manera. Vamos a llamarle a prima prima, ¿vale? A ese tipo de macho clonado. ¿Qué puede pasar? Imaginemos que nos hemos equivocado. Y si nos hemos equivocado al hacer los grupos, no todos los machos, no todos los machos van a cantar igual. ¿Por qué? Vamos a, vamos a hacer un caso. Vamos a suponer, voy a borrar aquí un poco, vamos a suponer que me he equivocado y en el grupo D he metido un pájaro que no era Z1, Z1, sino que era Z2, Z2. ¿Por qué? Porque lo que sí tengo que tener claro es que no era como el bandera, ¿no? Es decir, como cantaba el pájaro bandera, sé que no es. Vamos a suponer que me he confundido y realmente era Z2, Z2. ¿Vale? Y si lo cruzo con una hembra del grupo C, que son Z2, ¿qué obtengo aquí? Pues aquí obtengo que todos los machos son Z2, 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 Z2 y todas las hembras son Z2, W, Z2, W. Estos machos, ¿cómo van a cantar? Van a cantar parecido a los que yo había metido en el grupo E, porque son Z2, Z2, y todos. Entonces, realmente, este macho, vamos a cogerlo así. Este macho no era del grupo D, era del grupo E. Y me lo llevo al grupo E porque me he equivocado. Pero vamos a suponer que me he equivocado de otra manera. Vamos a suponer que me he equivocado de otra manera. ¿Cómo me he podido equivocar? Me he podido equivocar porque ahora resulta que la hembra, que el macho sí era Z1, Z1, pero la hembra no era un Z2, sino que era un Z1. Me confundí con la hembra. Entonces, ¿qué sale aquí? Pues todos son Z1, 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 Z1W y Z1W. En este caso, todos los machos sí. Es decir, todos los machos no cantan como el bandera, sino que cantan como su padre, como el Z1, Z1. Hostia, pues me he confundido, el Z1, Z1 está bien, es decir, el pájaro D era correcto, pero esta hembra realmente
no era del grupo C, sino que era una hembra del grupo B. Y me la llevo al grupo B. ¿Entendemos? ¿Qué estamos haciendo? Sí, es un año de control, ¿vale? Por si nos salen resultados que no deberían salir. Pues tenemos que ir analizando los distintos cruces donde puedo meter la pata para ver lo que sale y llevarla a su grupo correspondiente. ¿Vale? Más o menos se entiende. Esto es que da para hacer muchísimo, esto podría ser eterno casi. Bueno, vamos a suponer ya que lo hemos hecho bien, que tenemos todos los grupos perfectamente definidos y simplemente vamos a calcular qué consanguinidad, qué coeficiente de consanguinidad tiene este pájaro que hemos obtenido. Este pájaro tiene, ¿cómo se puede llegar? ¿Cómo se puede llegar a este pájaro? Pues del D se puede llegar por el A, del D al A, y del A puedo ir al C. Y del C, pues ya, es otro progenitor, ¿vale? Es un camino. Otro camino, esto ya lo explicaré cuando haga el vídeo sobre cómo se calcula el coeficiente de consanguinidad. Otro camino es desde el D, podemos pasar por el B, desde el B podemos llegar al A, y desde el A no nos queda otro camino que llega al C. ¿Vale? Eh, y ya no hay más camino. ¿Vale? Ya no hay más camino. Entonces, ¿cuánto es la consanguinidad? Teniendo en cuenta que esto aporta un octavo y esto un 16, y esto sumado va a salir un 3 partido por 16, que es, si no me equivoco, 0,18, que lo tengo por ahí apuntado, 75. Es el coeficiente de consanguinidad que da ese pájaro de control, que es clon de nuestro pájaro bandera. Bien, perfecto. Ya hemos bajado la consanguinidad desde un 0,25. Los pájaros que realmente son resultados ya, que son clones, estamos hablando que tiene una consanguinidad del 0,19. Bueno, estos pájaros, pues como sabemos la consanguinidad que tienen, pues a la hora de cederlo o a la hora de, de compartirlo con algún amigo, sabemos lo que tiene. Sabemos que tiene Z1, Z2 y sabemos que tiene un coeficiente de consanguinidad del 0,1875. Aquí se sabe todo. Aquí se sabe todo. Yo entrego un pájaro y te digo exactamente lo que lleva ese pájaro. Esto es fijación. ¿Es mejor este pájaro que el pájaro de bandera? Pues seguramente no. Será parecido. Depende mucho de la hembra que hayamos utilizado. También. Que haya potenciado otros aspectos que pueden influir de alguna manera en el canto. No directamente, pero sí indirectamente. O de mutaciones que haya podido tener. Ya hemos dicho que no es exactamente igual. Puede ser mejor o puede ser peor, pero es un buen pájaro. Si estamos hablando de que nuestra línea de fijación era para obtener pájaro con un cloquende muy bueno, pues este pájaro tendrá unos cloquendes muy buenos. Muy, muy buenos. Muy bien. Pues eso hemos hecho este tercer año. Entonces uno incluso podría decir, bueno, pues podemos dejarlo aquí. No, 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 no. Porque hemos dicho que esto es una línea de canto que es estable en el tiempo y que la podemos mantener en el tiempo. No es una línea que al cabo de 5, 6, 7, 8 años se agote y no sirva y ya los pájaros no sirvan. No, esto es una línea que se va a mantener en el tiempo y vamos a tener siempre la posibilidad de obtener un clon de aquel pájaro. Siempre vamos a tener esa posibilidad. Y vamos a tener otras posibilidades, que es lo que Agustín llama evolución. Claro que vamos a tener otras posibilidades de evolución, pero siempre también podemos fijar lo que era aquel pájaro bandera. Muy bien, pues vamos a ir haciendo
¿Qué podemos ir, qué podemos ir avanzando? ¿Cómo podríamos ir avanzando? El siguiente año, ¿vale? Porque este año hemos dicho que era un año de control, ¿no? Realmente yo no estaba interesado en obtener ya clones. No, no era el objetivo obtener un clon. Obtener un clon era una manera de controlar de que lo que he hecho es correcto, de que tengo hembras del tipo B, hembras del tipo C, machos del tipo D y machos del tipo E. Tu consanguinidad es cero, ¿eh? Estas hembras tienen un grado de coeficiente de consanguinidad de cero, porque venían de cruces no consanguíneos. Muy bien, ¿qué vamos a hacer en un cuarto año? Lógicamente, perdón, el control se hace sobre el pájaro D y también lo podemos hacer sobre el pájaro E, cruzando individuos, hembras de B con E. Y aquí saldrían también lo mismo. Sí, lo mismo que hemos hecho con el grupo D, se hace con el grupo E, para realmente ver que los cruces, que las definiciones que hemos hecho en el segundo año son las correctas. Muy bien, vamos a ir adelantando. ¿Qué podemos hacer en un cuarto año? Bueno, hemos dicho que tenemos que perpetuar nuestra, nuestra, las herramientas de nuestra línea en el tiempo. Sí, nosotros tenemos que conseguir pájaros, sobre todo del grupo D y E, que se mantengan en el tiempo. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Bueno, fácil. Vamos a esquematizar lo que hemos hecho hasta entonces, hasta este momento. Lo vamos a hacer para el grupo D, pero exactamente lo mismo hay que hacer para el grupo E. Bueno, esto es lo que ya sabíamos. Primer año, segundo año. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer este año? Perdón, primer año. Primer año obtenemos las hembras, el segundo año obtenemos. En el tercer año hemos hecho unos cruces de control, ¿vale? Pero eh, hemos hecho unos cruces de control. Ese año no lo vamos a tener en cuenta, ¿vale? Hemos hecho un tercer año que ha sido de control, ¿vale? Hemos dicho control. Sin mayor pretensiones, simplemente saber que lo que tenemos es correcto. ¿Qué vamos a hacer este cuarto año? Este cuarto año, que podría ser tercero si no hubiéramos hecho el control, o podría ser paralelo al control, ¿vale? Si estamos muy seguros de que lo hemos hecho bien, pues además del control, vamos a hacer otra cosa. Y si no, pues lo hacemos el siguiente año, que va a ser lo siguiente. Yo a este pájaro D voy a abrir línea. ¿Cómo abrimos línea? Como hemos dicho que se abren las líneas, siempre con hembras. Entonces nos buscamos una hembra, mmm, vamos a llamarle, este cruce sería Z1, Z1, por una hembra, que podría ser pues la Z5, ¿vale? Una hembra que no es consanguínea, una hembra diferente. Y por otro lado, la vamos a cruzar también Z1, 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 Z1 por otra hembra distinta y sin consanguinidad, que es la Z5 por la Z6. De estos cruces nos vamos a quedar con las hembras, que son en este caso todas Z1 y en este caso todas Z1. Pero estas hembras provienen de dos madres diferentes, ¿vale? Provienen de dos madres diferentes. A estas las vamos a llamarle B' y a esta le vamos a llamar, perdón, a esta le vamos a llamar B' y a esta le vamos a llamar B segunda. Sí, son del tipo B, porque tienen el cromosoma Z1W. Pero a efectos de consanguinidad hay que tener en cuenta que son de hembras diferentes que la B que teníamos aquí arriba, ¿vale? Son hembras diferentes, vienen de hembras diferentes, ¿vale?
Entonces, cómo queda, cómo queda ese año el árbol? Pues el árbol, que no debemos perderlo nunca de vista, viene así. ¿Qué hemos hecho? Hemos tenido una hembra B su prima y una hembra B segunda, que son Z1, las dos, pero bien de hembras diferentes. Y esto ya es el cuarto año. ¿Y qué vamos a hacer en el quinto? En el quinto año vamos a cruzar una de estas con el D. Y vamos a tener el D'. ¿Vale? Sabemos que todos los machos van a ser Z1, Z1. Todos los machos van a ser Z1, Z1. ¿Vale? Todos. Vamos a calcular qué coeficiente de consanguinidad tiene este pájaro, porque nuestra idea es perpetuar pájaros que lleven que lleven el par de cromosomas Z1 y Z1, porque queremos que la línea permanezca en el tiempo y que en cualquier momento nosotros podamos saber qué lleva, cuando hagamos un cruce con ese pájaro, un cruce en abierto, un cruce de lo diré, de aportación, cuando hagamos una evolución, queremos saber qué es lo que va a aportar nuestros pájaros. ¿Vale? Entonces tenemos que saber siempre lo que lleva dentro. ¿Qué consanguinidad tiene este pájaro? ¿Vale? Pues este pájaro tiene una consanguinidad alta. Recordemos que este tiene el 0,25. ¿Vale? Entonces este pájaro pasa por B', D y ya está. Y vuelve. Es decir, sus padres, su camino para obtener este pájaro es ese. Entonces, esto tiene una consanguinidad de un cuarto, más la que tiene el ancestro común, que es D, porque a partir de D no hay nada, pues eso multiplica por 1,25. Con lo cual 0,25 por 1,25, tengo yo apuntado por ahí, porque yo, hostia, qué fuerte, ¿no? ¡Wow! Eso es una maravilla. 0, 0, ¿dónde lo tengo yo? Que no lo veo bien. 0,3125. Tiene un coeficiente de consanguinidad muy alto. Estamos ya por encima del 0,25. Es una consanguinidad muy alta. Pero recordemos que esto es un pájaro de trabajo. Es un pájaro de trabajo. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Llegará un siguiente año. Llegará un siguiente año. Vayamos, no se puede borrar. Sí. Llegará un siguiente año. ¿Y qué pasará ese año? Que nosotros, en el siguiente año, nosotros vamos a cruzar este pájaro que tiene un 0,313, 25 creo que era, lo vamos a cruzar, este pájaro lo vamos a cruzar con esta hembra que sacamos ese año. Nos va a dar el de sus dos, ¿vale? Nos va a dar el de sus dos. ¿Qué consanguinidad tiene de sus dos? Que por supuesto sigue siendo Z1, Z1 en su interior. ¿Qué consanguinidad tiene? Bueno, pues vamos a analizar cómo se llega a este pájaro. Pues llegamos por la línea del D', B, B, B segunda, se llega por la línea D', D, B segunda, y hay otra manera de llegar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ya lo hemos visto, y por ir más directa, por aquí, por aquí y por aquí. Bien, esto es un 32
y esto es un 3, un 16. Y esto hay que multiplicarlo por el del padre, por el por el del ancestro común, que era 0,25, pues eso multiplicado por 1,25. Y si eso lo multiplicamos, la consanguinidad de este pájaro es 0,234. ¡Wow! Es una consanguinidad inferior al de uno. Es una consanguinidad inferior a la de su padre. Pues esta es la manera de ir trabajando. Y a medida que vayamos profundizando año a año en esta línea, el grupo D cada vez tendrá un coeficiente de consanguinidad más pequeño. Y no deja de ser un pájaro de trabajo, no es un pájaro final. Con lo cual, es mantenible en el tiempo, es sostenible en el tiempo ir haciendo este cruce. Y ya, como nos hemos dado cuenta, ya no tenemos acceso, no es necesario tener acceso al pájaro bandera ni a las hijas del pájaro bandera. Ya no están, ya murieron, las cedimos o pasó lo que fuese, pero ya no las tenemos, ya no las necesitamos para seguir manteniendo nuestra línea, porque nuestra línea ahora parte del pájaro D y del pájaro E. Ya no van al pájaro A, ya no necesitamos subir al pájaro A, ni a la hembra B, fundamental en este desarrollo. ¿Vale? Entonces, cuando queramos tener otra generación de pájaros D, tendríamos que hacer lo mismo. Al siguiente año, al siguiente año cruzamos con dos hembras distintas y sin consanguinidad. Esas hembras pueden ser silvestres, ya dijimos. Esas hembras, para que den más picor a la línea, esas hembras, de esas hembras nos quedaremos sus hijas que tienen todo Z1 en el caso de la D, del tipo D, que serían todos Z1. Y después, en un año haremos el cruce de 1 y al siguiente año haremos el cruce de 2, que es a partir del cual seguiremos la línea, ¿vale? Si nosotros aquí hemos llegado a obtener este pájaro y este pájaro va a ser el que a partir de ahora vamos a utilizar cuando necesitemos un pájaro de tipo Z1, Z1, que tiene un coeficiente de consanguinidad ya 0,234, 234, inferior al 0,25 que tenía el primero que obtuvimos. Por lo tanto, cada vez que hagamos esto, como estamos incorporando hembras que no son consanguíneas, estamos incorporando dos hembras que no son consanguíneas, iremos reduciendo ese coeficiente de consanguinidad. Muy, muy, muy interesante. De esta manera se puede concluir de que esta línea se puede mantener en el tiempo de forma indefinida. Indefinida. Ok. ¿Qué más podemos hablar? ¿Qué más? Bueno, hemos conseguido fijar. Esto se llama fijar. Fijar, esto sí es fijar, según mi opinión, porque yo sé que tengo la certeza de cómo va a ser la descendencia en cuanto al canto ligado a los cromosomas sexuales, ¿vale? Recuerdo, ¿qué cosas pueden pasar? ¿O qué podemos hacer, no? Ahora vamos a evolucionar, ahora vamos a cómo podemos evolucionar. Bueno, ¿cómo podemos evolucionar? Pues siempre partimos que tenemos un grupo B de hembras, un grupo C de hembras, un grupo de machos y un grupo E de machos. ¿Vale? Estos son, ya sabemos que estos son Z1 W, estos son Z2 W, estos son Z1 Z1 y estos son Z2 Z2. ¿Vale? Y siempre tenemos, esas son nuestras herramientas. Bueno,
Pues mm, queremos eh, evolucionar. Vamos a ver distintas maneras en las que podamos evolucionar. ¿Cómo podemos evolucionar? Nosotros podemos incorporar una hembra. Nos llega una hembra que viene de un criadero muy bueno y que puede ser una buena candidata para evolucionar nuestra línea. Es una hembra, entonces tenemos que seleccionar un macho. Vamos a utilizar un macho del grupo D. Esa hembra vamos a llamarle ya Z10, ¿vale? Pues entonces tenemos que Z1, Z1, lo vamos a cruzar con esa hembra, Z10, W, ¿vale? ¿Cuál es el resultado? Los machos recombinan y las hembras disocian. De las hembras, en este caso, no nos preocupa, no nos interesa. Sabemos lo que van a dar. Pero, ¿qué está pasando? Que tenemos la seguridad que el 100% de los machos van a ser Z1, Z10. Sí, ¿cómo se comporta el Z1, Z10? ¿Canta bien? ¿Canta mejor? ¿Qué aporta mi línea? ¿Qué no aporta mi línea? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Pero todos tienen la misma información genética. Todos son clones Z1, Z10. Todos son clones Z1, Z10. Pero unos serán un poco mejor que otros. Y en general, poder ver qué aporta esa Z10 al Z1, es decir, la combinación Z1, Z10, ¿qué da? Pues da eso. Y lo puedo ver en cada uno de los pájaros machos que me dé. Esto es evolucionar después de fijar, ¿vale? Pero yo esa hembra también la podría cruzar con el grupo E. Y entonces los machos que recombinan, ¿cómo serían? Todos iguales, todos son clones entre sí, todos son clones, todos. ¿Y esos clones son mejores que los del Z1 y el Z10? ¿O los del Z2, Z10 son mejores? Puedo comparar. Es decir, ¿por qué línea, por qué línea, por qué cromosoma funciona mejor esa hembra? ¿Por el Z1 o por el Z2? Pues lo puedo averiguar perfectamente, porque todos mis pájaros van a cantar igual o muy parecido, muy parecido. Esto es evolución, después de fijar, saber lo que te va a dar. Imaginemos que el Z2, Z10 son unos clones que fantásticos, son fantásticos. Pues puedo empezar otra vez todo el desarrollo como pájaro bandera Z2, Z10, pero el Z2 ya lo tenemos fijado. Solamente tendríamos que fijar el Z10. Es decir, en ese trabajo que tenemos que hacer, ya si no, ya, mm, ya tenemos gran parte hecho, ya sería mucho más fácil. Es decir, si nosotros encontramos un pájaro bandera Z1, Z10, y va a ser un macho, ¿vale? Perdón, Z2, dijimos que era más bueno, era el Z2. Z2, Z10, pues el mejor de los clones esos que tenemos, lo vamos a utilizar como pájaro bandera. Y, y para facilitar y para reducir el coeficiente de consanguinidad, podríamos utilizar otro que también sea igual de bueno. Y tengo la seguridad que tiene la misma genética en cuanto al par de cromosomas sexuales. Conocimiento, seguridad. Sí, 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 yo sé lo que hago. No sé si entendéis la profundidad que tiene esto. Vamos, no sé, el papel lo aguanta todo y es muy fácil aquí hablar, seguro que sí. Y yo esto ya he dicho que era un planteamiento teórico, pero ¿merece la pena intentarlo?
¿Merece la pena? Hombre, quien utiliza consanguinidad debería darle una oportunidad a este planteamiento, desde mi punto de vista. Bueno, imaginemos que ahora este es nuestro pájaro bandera. Entonces, ¿qué hice yo para disociar los dos cromosomas sexuales del macho? Bueno, pues necesitamos hembras de aportación. Hembras de aportación no, hembras no, sin consanguinidad. Entonces, Z2, Z10, lo vamos a cruzar con una hembra, Z11, que no, que no tenga ninguna consanguinidad. Nos dará Z2. Los machos recombinan Z11, Z10, Z11 y hembras Z2 y hembras Z10W. Los machos no lo, los machos no los utilizamos y nos quedamos con las hembras como habíamos dicho en el primer año, ¿vale? Y ahora se trata de saber cuál es Z2 y cuál es Z10. Pues lo mismo, cruzamos el pájaro bandera que se ha convertido ahora por todas sus hijas y una de las hijas serán Z2, con lo cual estos machos darán Z2, 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 Z10 y las hembras me da igual. Pero ya reconoceré este grupo Z2, Z2, ya lo reconoceré, ya sé cómo canta, ya lo tengo yo, ese grupo, y los que cantan de una manera diferente, es decir, y habrá otros que canten como el pájaro bandera, ¿vale? Y cuando cruce en vez de ser una Z2, cuando cruce con una Z10, obtendré machos que sean Z10, Z10, y esos serán mi otro grupo. Vamos a llamarle, las hembras serán, ya se complica un poco, las hembras, por ejemplo, la Z10, hembra Z10, ya teníamos, perdón, tenemos la B, la C, la D y la E. Ahora tendremos otro grupo de hembras que serán las Z10, W y otros machos que serán Z10, Z10. Y a partir de ahí podremos hacer lo mismo, es decir, ya hemos fijado el Z10 y a partir de ahí podemos evolucionar hacia otra hembra. Bien, fantástico, ¿no? Sí, mm, ya a partir de ahí, esto, pues bueno, sí, las posibilidades, me imagino que os estarán viniendo a la cabeza, como algunas dudas, me imagino. Eh, ¿Qué pasa si yo en vez de introducir una hembra, me aparece un macho fuera de mi aviario que es muy bueno? Dicen que es muy bueno. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Yo tengo hembras del grupo B y tengo hembras del grupo C. Y me llega un macho que es fantástico, que dicen que es fantástico, y vamos a suponer que tiene un Z20, Z21. ¿Vale? Tiene dos cromosomas sexuales que no tienen nada que ver con mi línea. Pues ahora, imaginemos que la cruzamos con los del grupo B. ¿Vale? Los machos recombinan y las hembras disocian. Muy bien, yo tengo algún conocimiento aquí de lo que he hecho. Pues no, ninguno. ¿Por qué? Porque los machos no tengo ni idea. Es decir, no sé lo que son, no sé lo que tienen. ¿Pueden ser buenos o no pueden ser buenos? Pues si es bueno o son muy buenos, pues el, el- el- empezaríamos el proceso.
¿vale? Pero en ese caso, sí sabemos que tienen el Z1. ¿Y las hembras? Pues no sabemos. Las hembras las tendríamos que cruzar con nuestros machos para ver si esa Z que aporta esa hembra es muy buena o no. Pero el trabajar el incorporar un macho para evolucionar lo veo más farragoso que cuando se incorpora una hembra. Porque imaginemos que los machos no nos han gustado, no aportan ningún tipo, ni el Z120 ni el Z121 nos dicen nada nuevo. Y que tendríamos que ver las hembras. Pues tendríamos que cruzar, por ejemplo, con un grupo D, porque empezamos con el grupo B, pues bueno, por Z20W. Entonces aquí obtendríamos, recombinan, todos los machos ya serían iguales, ¿vale? Y las hembras disocian. Todos los machos serían iguales y todas las hembras serían iguales. Todos los machos serían clones, todas las hembras serían clones. Muy bien, pues ya podemos saber aquí si esto nos gusta o no nos gusta. Porque todos cantan igual. No tengo que esperar a ver si en una de estos, si en la primera nidada salen machos, a ver cómo son, en la segunda a ver si salen otros machos, a ver cómo son. No, todos los machos van a cantar de una manera similar, porque son clones entre sí. ¿Vale? Pues yo creo que seguramente sea el momento oportuno de dejarlo. No sé si esto generará duda o simplemente eh, verán como el desarrollo de un iluminado que no tiene ningún sentido. Bien, puede ser. Si llega alguien con conocimiento en genética o en biología y entiende que esto no tiene ningún sentido, pues este vídeo lo dejaré en un canal de YouTube y en los comentarios pues podrán opinar lo que le parezca más oportuno. Yo creo que sí tiene un fundamento coherente con lo que es la genética y con lo que es la genética aplicada al canario de canto, siempre fundamental. Estamos hablando de canario de canto, porque el canto es el que está directamente relacionado con el cromosoma sexual, con el par de cromosomas sexual. ¿Vale? Pues un placer y hasta el próximo vídeo que haré sobre coeficiente de consanguinidad y cómo realmente explicaré cómo realmente no existen los clones. Es decir, el Z1 del padre no es igual que el Z1 del hijo. ¿Vale? Pues solo dejaremos para quien le interese ya un poco más la genética y no le aburro con más historia. Venga, hasta luego.